Pascua o resurrección, domingo de resurrección o de Pascua. Sin Pascua no sabríamos nada acerca de Jesús. Si el relato hubiera terminado con la crucifixión, lo más probable es que hubiéramos olvidado a Jesús, o que simplemente hubiera pasado a la historia como un judío más de los muchos que violentamente fueron crucificados por los romanos en una época sangrienta, y como miles y miles de judíos y de otras nacionalidades murieron a manos de los romanos. Sin Pascua tampoco hubiéramos tenido Viernes Santo, porque no había existido una comunidad que hubiera recordado el sentido de su muerte, que lo explicamos bien magistralmente el viernes pasado. Los relatos de los 4 evangelios difieren en algunos detalles. Si había un ángel, como dice Mateo y Marcos, o 2, como dice Lucas. Si estuvieron en Galilea, donde apareció por primera vez después de resucitado el Salvador, como lo dicen Mateo y Marcos, o si fue en los alrededores de Jerusalén, con el excelente relato que hace Lucas del camino de Maús, y donde permanecieron los discípulos hasta Pentecostés. ¿Qué significa esto? Hemos revisado los 4 evangelios y vemos que difieren en algunos detalles. Pero eso no tiene importancia, no tiene relevancia, porque es como cuando usted cuenta un accidente. Hay varios testigos de un accidente y cada uno lo contará de la manera en que lo vio y en que lo vivió. Pero sí coinciden en varias cosas muy interesantes y muy importantes. Lo que coinciden los 4 evangelios es que la tumba estaba vacía. Y no se demostró ni históricamente, ni arqueológicamente, ni antropológicamente que nadie robó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ni que los apóstoles se equivocaron de tumba, ni ninguno otro acontecimiento que quiera desvirtuar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios transformó el cadáver de nuestro Señor Jesucristo y apareció realmente a sus discípulos de la manera en que pudo ser visto, pudo ser oído y pudo ser tocado por sus discípulos después de su muerte. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Jesucristo fue levantado de los muertos por Dios nuestro Señor y Padre. Pero, ¿qué significa que Jesús haya resucitado? ¿Cuál es la implicación hoy, en el 2018, de que Jesús haya resucitado? Leamos en el evangelio que hemos venido siguiendo en los devocionales y también durante las prédicas en estos días de Semana Santa. Marcos, capítulo número 16. Marcos, capítulo 16 es la base de todo el relato pascual. Mateo, Lucas y Juan añaden algunos otros detalles, pero vamos a centrarnos en Marcos, que es el más corto,
pero dice unas verdades fundamentales y trascendentales para nosotros. Marcos capítulo número 16. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado era el día de reposo. Yo tengo aquí la Nueva Traducción la Nueva Traducción Viviente. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El día de reposo se acababa el sábado a las 6 de la tarde. El día judío no comenzaba como comienza con nosotros a la 1 o pasadas las 12, sino a las 6 de la tarde. El día de reposo era del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. O sea que una vez que se acaba el sábado a las 6 de la tarde, María y las otras mujeres corren a comprar especies aromáticas, porque antes no podían comprar ni vender, era día de reposo, para al siguiente día correr a la tumba a ungir al Señor Jesucristo. No lo habían podido hacer antes. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Fíjate que ellas iban a tener un acto de fe, pero decían, pero ¿quién podrá remover la piedra que estaba allí? Pero cuando miraron, ¿qué pasó? ¿Vieron qué cosa? Removida la piedra, que era muy grande. O sea, su preocupación humana se despejó. Ya no había preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra? Porque cuando llegaron, ¿qué? Encontraron la piedra removida. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y obviamente, ¿qué pasó? Se espantaron, les dio miedo, les dio susto. Pero el muchacho les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Y les da la clave. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Otro evangelista dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí, ¿qué cosa? Le veréis como os dijo. Jesús fue enterrado en una tumba, pero la tumba no podía retenerlo. La piedra fue corrida. El mismo joven que los otros evangelistas lo ponen como un ángel, uno o dos ángeles, no importa, lo que importa es el mensaje, que ha resucitado. Les dice, no está aquí. Él ha resucitado. O sea que hay tres implicaciones importantes en este relato, y que son la columna vertebral de nuestro evangelio y los cimientos de nuestra fe cristiana. Número 1, Jesús vive. Número 1, Jesús vive. Jesús no debe ser buscado en la tierra de los muertos. No está aquí. Relato Marcos.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Comentó Lucas. Todos los relatos de los evangelios y al principio del libro de los Hechos afirman esta verdad. Jesucristo vive. No está entre los muertos, sino que está entre los vivos. Está entre los vivos, pero está de una manera diferente. Está de una forma nueva. Porque Jesús está vivo, pero Jesús puede atravesar las paredes y entrar en una habitación que está completamente cerrada. Estaban allí los discípulos en una habitación y Jesús se les apareció. O sea que ha sido transformado en un cuerpo diferente. Él habla con sus discípulos, les sigue enseñando, porque no es una figura del pasado, es una figura del presente. No se quedó muerto, no se quedó en el pasado, no se quedó en una historia. Jesús está en el presente de los discípulos y Jesús está en el presente de nosotros hoy, porque Él ha resucitado y está vivo entre nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para muchos, Jesús quedó sujeto a una cruz. Aún hoy lo tienen crucificado. Basta ver con algún adorno en alguna casa donde todavía está crucificado. Basta ver con que lo cargan al cuello crucificado. Hubo una expresión muy bonita. Benditos los que sin ver creyeron, como dijo Tomás. Esos somos nosotros. No estuvimos allí. Nosotros no estuvimos como Tomás, no se nos apareció a nosotros como a Pedro, a Lucas, a los que iban por el camino de Maús. No se nos apareció, dice que como a 400 personas. No se nos apareció como al apóstol Pablo, cierto, que en una luz resplandeciente se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero nosotros hoy somos bienaventurados porque creemos sin que lo hayamos visto, pero sabemos que Él está vivo y sentimos su presencia. Jesús sigue existiendo porque está vivo en medio de nosotros. Aleluya. Me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y a los últimos de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesús está vivo. Ese es el mensaje central de la Pascua. Y está vivo porque está aquí entre nosotros.
Y Jesús sigue actuando, sigue enseñándonos. Jesús sigue estando con nosotros a pesar de todas las dificultades terrenas. Dios está con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. No tienes que ir a un monte, no tienes que ir a una iglesia, no tienes que ir a una tumba a buscar un apoyo espiritual, sino que Jesús, además de que está vivo, vive en tu propio corazón. Esa es una cosa muy hermosa que no se puede explicar con palabras. Yo sé que me estás entendiendo lo que te quiero decir en esta mañana, que es sentir a Jesús dentro de nuestro corazón, que es pararse de una enfermedad, por ejemplo, y sentir que Jesús está con nosotros, que es pararse de una crisis económica y saber que Jesús está con nosotros, que es hacer una oración y saber que Jesús la va a responder, que es tener una promesa en su palabra y saber que ahí está Jesús para cumplirla, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Pascua es que Jesús está vivo. Número 2, la Pascua significa que Jesús, Él es el Señor. Jesús ha sido resucitado por Dios. El que fue crucificado por las autoridades de ese tiempo fue resucitado por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios le ha dicho sí a Jesús y le ha dicho no al mundo que lo crucificó. Dios le ha dicho sí a Jesús, a su proyecto, a su reino, a lo que Él implica, y le ha dicho no al poder del mundo. En ese momento el imperio romano, pero hoy al poder del mundo. Dios ha hecho triunfar a Jesús. Dios ha reivindicado a Jesús. La Pascua es el sí de Dios para todos nosotros. Como señal, Jesús sigue llevando las heridas que le propinó el mundo, el imperio, y se la muestra a sus discípulos. Tanto que Tomás quiere tocarlas para saber que sí es el que estuvo crucificado, el mismo que ahora está resucitado. Y ha resucitado, y en Mateo se le ha dado todo el poder y toda la autoridad sobre este mundo. No sé si me estoy haciendo entender. Hay un mundo que crucifica a Jesús por predicar un evangelio diferente, por predicar de amor, por predicar el amor de los unos sobre los otros. Eso a nadie le gusta. La igualdad a nadie le gusta. Ese mundo lo crucifica, pero Dios lo resucita. Es decir, Dios dice, a mí sí me gusta ese reino que está predicando Jesús. Y Mateo añade, y se le dio todo el poder y toda la autoridad sobre este mundo. Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor, significa que no hay otro Señor. O sea, que César en ese momento no era el Señor, pero que hoy el Señor no es nadie, solamente Jesús. Hoy el Señor no es el gobierno, hoy el Señor no es el dinero, hoy el Señor no es la posición, hoy el Señor no son los títulos, hoy el Señor no es tu estrato, hoy el Señor no es nadie, solamente Jesús es el Señor. Dale un aplauso al Rey. No hay señores en este mundo.
no los hay. Pablo llega a creer en Jesús el Señor por una cosa muy importante, que es la clave de este mensaje. La experiencia del resucitado con Pablo transformó su vida para siempre. La experiencia de Jesús resucitado transformó la vida de Pablo para siempre. La experiencia de Jesús resucitado transformó mi vida para siempre. La experiencia de Jesús, el Señor, el resucitado, transformó la vida de cada uno de los que estamos aquí en este auditorio para siempre. Siempre y cuando creamos que Él es el Señor. Porque es que es fácil decir Jesús es el Señor. Es fácil decirlo de labios hacia afuera, pero es más complicado creerlo en nuestro corazón y dejar que el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño del universo, el dueño de todo, el que sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza, sea el Señor de tu vida y la transforme de acuerdo a su reino y a su voluntad. Me gusta lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo número 4. Aunque yo tengo también que confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Pablo fue transformado desde lo profundo de su ser por el Señor, por Jesús, que es el Señor de nuestras vidas. Decirle Señor a Jesús era decirle no Señor al César. Decir hoy Jesús es el Señor es decir que nadie en este mundo es el Señor. Absolutamente nadie. Ni el poder, ni el dinero, ni los títulos, ni el gobierno, ni ninguna religión, ni ningún poder religioso. Solo Jesús es el Señor. Solo Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 8, que ustedes se lo saben, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero preguntar en esta mañana, ¿para cuántos Jesús es el Señor?
¿Es una realidad en tu vida? ¿Jesús es el Señor de tu vida? Porque acuérdate que estamos diciendo allí en el Evangelio que no hay otro poder, no hay otro señorío, y no puede haber otro señorío porque uno no puede servir a dos señores. Porque ¿qué dice la Biblia? Porque amará al uno y aborrecerá al otro. En tus decisiones, Jesús es el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de que todo no parezca bien, a pesar de que probablemente estás enfermo, a pesar de que de pronto te sientes solo, a pesar de que tu esposo te abandonó o tu esposa se fue, Jesús sigue siendo el Señor de tu vida, y piensas en las circunstancias de la vida como si Jesús fuera el Señor de tu vida. Amén. Hay que pensarlo así. Jesús es mi Señor y Él tiene la potestad sobre mi vida, y las decisiones las tomamos en base a lo que Jesús, nuestro Señor, deja consignado en su Escritura y en su palabra. ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Qué ha pasado con el mundo? ¿Qué ha pasado incluso con muchos cristianos que decimos Jesús es el Señor de labios, pero realmente Jesús no es el Señor en sus vidas? Y cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando viene alguna cosa, alguna circunstancia, entonces necesitamos de la palanca, necesitamos de hacer aquí una triquiñuela, necesitamos de hacer aquí, necesitamos que el mundo sea el Señor y no Jesús. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, hace 8 días les prediqué sobre 2 procesiones, ¿recuerdan? Una procesión que entraba en un burrito y otra procesión que entraba ¿qué? En un caballo. Era una confrontación de 2 reinos. Cuando tú dices Jesús es mi Señor, ten la plena seguridad de que vas a ser confrontado por el mundo, y te van a decir ¿por qué no haces esto y aquello y aquello y aquello? Porque el mundo se comporta así, y tú dirás no lo hago así porque Jesús es mi Señor, y lo que mi Señor dice, lo que mi Señor ordena, lo que mi Señor manda, la voluntad de mi Señor la hago yo porque soy su seguidor. Dale un aplauso al Rey. Dijimos 3 cosas. Jesús vive, Jesús es el Señor, y número 3, Jesús es el reino. Jesús es el reino. Dile al que está al lado, Jesús es el Rey. En Marcos, ¿qué le promete a sus seguidores? Le veréis en Galilea. Me llama la atención. ¿Por qué en Galilea? Porque en Galilea fue donde todo comenzó. En Galilea fue donde comenzó el camino y comenzó a predicar del reino. La Pascua revela el carácter de Dios. La Pascua revela el carácter de Jesús. Significa que Jesús comenzó la gran limpieza en este mundo, y que Dios cuenta con nosotros para hacer esa gran limpieza del mundo. Hay algo que no marcha en este mundo, ¿no te has dado cuenta? Hay algo que no marcha, hay algo que no deja avanzar este mundo. Tenemos avance en ciencia, tenemos avance en tecnología, tenemos muchos avances, pero a medida que avanza la humanidad, ¿no te parece a ti que se devuelve? Eso lo dice el Señor. El amor de muchos se enfriará. Se levantará nación contra nación, reino contra reino.
Se levantará nación contra nación. El amor de muchos se enfriará. Mírenme todos acá. Aquí. El amor de muchos se enfriará. Vendrán falsos maestros y falsos cristos. ¿Lo estamos viviendo o no? Creo que lo podemos resumir. Lo que nos aflige hoy en día podríamos resumirlo en dos palabras: egoísmo e injusticia. Si pudiéramos resumir todos los males de este mundo en dos palabras: egoísmo e injusticia. Egoísmo, el centrarse en el yo, el pequeño yo, mis angustias, mis necesidades, mis proyectos, mis temores, lo que necesito proyectar, lo que necesito proveer, mi yo. La gente hoy no se conoce. Se habla, se chatea, se conoce por internet. Tú puedes colocar una foto cualquiera ahí. Yo podría colocar una foto en mi Facebook de alguien que sea más guapo que yo. Difícil, ¿no? Pero bueno. Pero eso hace la gente y engaña, y hay una falsa apariencia. No sé si te has dado cuenta. No sé si lo has percibido o es una percepción mía. Qué difícil es abrazar a la gente hoy. Hay como cierto rechazo al contacto físico. ¿Estuviste de cumpleaños en estos días? ¿Te felicitaron? ¿Comiste mucha torta? Torta virtual. Porque te mandaron muchas tortas, pero todas virtuales. Te mandaron muchos abrazos, pero todos virtuales. Y el amor de muchos se enfriará. Qué alegría era volver a casa cuando yo estaba muchacho. Voy para casa, pero parece que para hoy los muchachos es una mamera volver a casa. Los valores, los principios se han perdido. Así que dice, los veréis, y Él nos promete a nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, que le veremos en Galilea, porque allí empezó el proyecto. Estamos siendo invitados a un viaje, a un camino que conduce a la muerte y a la resurrección, a la muerte del yo y a la resurrección de un nuevo hombre o una nueva mujer. A eso es que está invitando el Evangelio. Ese es el reino de Jesús. Para eso Él murió y resucitó. Y fíjese una cosa, Él está diciendo que es las primicias de la resurrección. Todos nosotros moriremos. Si hay algo seguro en esta vida, es que moriremos. Pero resucitaremos con Él. Resucitaremos con Él. O seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, o seremos resucitados de los muertos cuando Él venga por nosotros en su gloria. Pero aquí en este reino somos invitados a una muerte de la vieja naturaleza, de la vieja vida, del viejo egoísmo, y resucitados a una persona que piensa más en los demás y no en el yo mismo. La Biblia dice que Jesús es el único camino. ¿Es así? Jesús dice, yo soy el camino. Es un camino.
de transformación personal. Y déjame decirte una cosa, si no has sido transformado por el poder de Jesús, no estás haciendo nada. Pablo lo dijo, Él es la primicia de la resurrección y en Él todos vamos a ser resucitados. Está hablando de una resurrección general y una resurrección particular. Él es la primicia y todos vamos a resucitar. Si no hay resurrección, ¿qué dijo Pablo? Aquí predicamos. Vana es nuestra fe. O sea que un día nosotros vamos a resucitar. Pero el camino implica llevar una cruz y confrontar este mundo. No es un camino fácil, pero es el camino que te llevará a la madurez espiritual y a ser transformado por el Señor. ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Seguro? Es una pregunta crucial hoy en día. Pero no que la hagamos como una simple oración, una respuesta motivada por la emoción, motivada por un culto apasionado, motivada por una música y una alabanza espectacular, sino que realmente lo vivamos en nuestro corazón y digamos: Jesús es mi Señor y es mi Salvador, y lo creo profundamente en mi corazón. Porque si la respuesta es sí, como acabas de decir, es que debes comenzar un camino de transformación personal totalmente diferente al que expone la religión de casa, carro y beca para decir: pare de sufrir. Totalmente diferente. Totalmente diferente a la prosperidad del reino. Es un camino de confrontación contra los poderes de este mundo religioso, que nos hace viajeros de este camino, participantes de este reino de amor y servicio a los demás. Aunque pensemos que con esto no cambiaremos al mundo. Pero aquel hombre, aquel campesino, Jesús de Nazaret, que comenzó un viaje en Galilea para llegar a Jerusalén a confrontar los poderes del mundo, nos invita a que comencemos un viaje de confrontación contra el mundo y que cada uno llevemos nuestra cruz. Y empezó con 12. ¿Y hoy cuántos somos? Tú eres instrumento de esa transformación de este mundo. Tú eres el instrumento que Dios usó y que Dios seguirá usando para que lleves este evangelio a otros. El reino de Jesús, dijo él, no consiste en comidas ni en bebidas. Consiste en que lleves el amor de Jesús a aquel que lo necesita. A que nos despojemos del egoísmo y de la injusticia y vivamos de verdad el reino de Jesús. ¿Te hicieron mal? ¿Qué dice Jesús que debes hacer contra aquel que te hizo mal? Aquel que te abandonó, aquel que mintió sobre ti. ¿Qué dice el reino? Perdona. Déjale la justicia a Dios. Déjale la justicia a Dios. Él hará. Ora por tus enemigos, ¿no dice eso? ¿Eso es contrario a lo que el mundo dice hoy? Totalmente. A mí el que me la hace, me la paga. Es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle a la gente las cosas. Pero
Jesús, en su camino pascual, enmudeció. A veces es mejor que no digas nada. No es fácil. Tome su cruz y sígame. ¿Oyó cruz? La resurrección la celebramos y estamos contentos, pero a veces me parece que la dejamos en una celebración, en algo bonito, en algo muy interesante, pero se nos olvida que la resurrección significa que Jesús está vivo y vive aquí en medio de nosotros, que Jesús es el Señor y debes comportarte como si Él es el Señor de tu vida y Jesús es el reino hecho aquí en la tierra. Repito, el reino de los cielos, el reino de Dios es hacer las cosas en la tierra conforme a como se hacen en el cielo, es decir, conforme a como están escritas en su santa palabra. Hoy oramos por Viviana Forero, sobrina de Nubia. Está en los Estados Unidos hospitalizada. ¿Creen que la oración puede llegar hasta los Estados Unidos? Porque Él nos dio el poder y nos dio la autoridad sobre el mundo, sobre los poderes de las tinieblas. Nos dio autoridad espiritual. Padre, hoy enviamos una palabra de sanidad sobre la vida de Viviana Forero, Señor. En el nombre poderoso de Jesús pedimos liberación de su vida, liberación de su mente, liberación de su cuerpo. Límpiala, Padre Santo, de todo pecado. Libérala, Señor, de toda potestad del enemigo. Y sánala, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu muerte y tu resurrección nos dieron a nosotros autoridad y poder. Y tenemos autoridad sobre las potestades y sobre el enemigo. Y declaramos liberación mental para tu hija, liberación espiritual para tu hija, liberación física para tu hija, Señor, en el nombre de Jesús. Pero lo más importante es que Viviana confiese que Jesucristo es el Señor y que Él le levantó de los muertos, que crea que Jesús murió, pero que también Jesús resucitó para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y oramos por todos los que estén enfermos. Si hay alguien que esté enfermo, levante su mano, por favor, y vamos a orar. Sí, Señor, vamos a orar, porque Él nos dio poder y autoridad sobre toda enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu muerte y tu resurrección nos dieron poder sobre la enfermedad, porque eso dijiste a los apóstoles: enséñales todas estas cosas, que guarden mis mandamientos, y les doy poder sobre los demonios, les doy poder para liberar de los demonios, y les doy poder en el nombre de Jesús para que pongan las manos sobre los enfermos y ellos sean sanados. Y hoy, Señor, enviamos palabra de sanidad sobre cada persona que está enferma en este lugar, bendito Señor, para que tu poder los sane, Señor, como has hecho con mi propia vida, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que aunque bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y eso creemos, Señor, en el poder del Evangelio y en el poder de Cristo Jesús. Padre, bendice esta comunidad hermosa.
Bendice, amado Dios, sus proyectos. Bendice, Padre Santo, los que tienen algún problema en crisis económica. Padre Santo, abre las ventanas de los cielos. Derrama tu bendición hasta que sobreabunde y que la gracia de tu amor les acompañe. Vamos ahora a compartir algo maravilloso. Para recrear aquel momento en que Jesús anunció su muerte, pero también anunció su resurrección.